Nomenclatura química inorgánica. Conjunto de principios y reglas que se aplican para la denominación inequívoca, única y distintiva de los compuestos químicos. Los compuestos químicos inorgánicos tienen una clasificación basada en grupos de átomos presentes en la molécula, que le dan sus características generales y son llamados grupos funcionales. Ellos son óxidos metálicos y no metálicos, hidróxidos, hidruros metálicos y no metálicos, ácidos, hidrácidos y oxiácidos, y sales, binarias y oxisales. La construcción del nombre químico se basa en la composición de una sustancia y para ello se empieza utilizando prefijos que indican la cantidad de átomos presentes de una especie en la molécula. Estos prefijos pueden ser simples o compuestos. En la siguiente tabla observamos los más comunes, del número 1 al número 20. Óxidos metálicos. Son moléculas formadas por la combinación de oxígeno con número de oxidación de -2 y un metal con número de oxidación positivo. De acuerdo a las reglas de la IUPAC, se escribe el prefijo que señala la cantidad de oxígenos presentes, seguido del prefijo que muestra la cantidad de metales presentes. Como ejemplos, tenemos la siguiente tabla. La primera fórmula que tengo tiene aluminio y un subíndice 2 y oxígeno y un subíndice 3. Voy a iniciar nombrando de derecha a izquierda. Inicio con los oxígenos. Como son 3, utilizo el prefijo tri y lo voy a nombrar trióxido. Después agrego la palabra de. Y por último voy a anotar la cantidad de metales. Como son 2 aluminios, utilizo el prefijo di. Y esta fórmula quedaría como trióxido de dialuminio. El siguiente ejemplo, solamente tengo un oxígeno, entonces utilizo el prefijo mono y esto se va a llamar monóxido. Y tengo 2 sodios, entonces este va a ser disodio. El nombre correcto sería monóxido de disodio. Siguiente ejemplo, nuevamente tengo solo un oxígeno. Utilizo el prefijo mono y este va a ser monóxido. Y únicamente agrego el nombre del metal porque solamente hay uno, monóxido de níquel. Siguiente ejemplo, tengo 2 oxígenos. Utilizo el prefijo di, dióxido de platino porque solamente hay uno. Como último ejemplo tengo 5 oxígenos. Voy a mi tabla y reviso. Para 5 utilizo el prefijo penta, pentaóxido de, tengo 2 tantalios, entonces voy a poner el prefijo di, pentaóxido de ditantalio. Óxidos no metálicos. Como su nombre lo indica, es la combinación de oxígeno con un no metal y son también conocidos como anhídridos. Las reglas para nombrar a los óxidos no metálicos son las mismas que usamos para los óxidos metálicos. Por ejemplo, mi primer fórmula es SO3. Tengo 3 oxígenos, utilizo el prefijo tri, trióxido de azufre. Siguiente ejemplo, un solo oxígeno, utilizo el prefijo mono, monóxido de carbono. Siguiente ejemplo, tengo 3 oxígenos. Trióxido de 2 nitrógenos, utilizo el prefijo di. Trióxido de dinitrógeno. Siguiente ejemplo, un solo oxígeno. Monóxido, 2 boros, utilizo el prefijo di. Monóxido de diboro. Último ejemplo, tengo 5 oxígenos. Pentaóxido de 2 arsénicos, diarsénico. Hidruros metálicos. Son compuestos químicos formados por la unión de un metal con hidrógeno.
Para nombrarlos se empieza señalando la cantidad de hidrógenos presentes por medio de un prefijo, seguido de la palabra hidruro y posteriormente el nombre del metal. No olvidar que cuando solo se trata de un hidrógeno, se omite el prefijo mono. En este caso, la primera fórmula que tengo tiene 3 hidrógenos. Voy a agregar el prefijo tri, trihidruro de escandio. Siguiente ejemplo tiene un solo hidrógeno, pero no coloco el prefijo mono. Solamente pongo hidruro de potasio. Siguiente ejemplo tiene 2 hidrógenos, utilizo el prefijo dihidruro de níquel. Siguiente ejemplo, 2 hidrógenos, dihidruro de magnesio. Último ejemplo, 5 hidrógenos, pentahidruro de tantalio. Hidróxidos. Compuestos químicos formados por el grupo funcional OH o bien hidroxilo, mismo que se encuentra unido a un metal. Para nombrarlos se empieza con el prefijo que señala la cantidad de OH presentes, seguido de la palabra hidróxido, posteriormente el nombre del metal. Como ejemplo, mi primer fórmula tiene 2 OHs, utilizo el prefijo dihidróxido de berilio. Siguiente ejemplo tiene 3 OHs, trihidróxido de hierro. Siguiente ejemplo solamente tiene un OH, hidróxido de potasio. Siguiente ejemplo tiene 2 OHs, dihidróxido de mercurio. Y último ejemplo tiene 7 OHs, hectahidróxido de manganeso. Hidrácidos, también conocidos como ácidos binarios, se forman con la combinación de un hidrógeno con un número de oxidación de +1 con un no metal, cuyo número de oxidación será negativo. La regla para nombrarlos es usar el nombre del no metal y añadirle la terminación uro. Posteriormente se señala con el prefijo correspondiente la cantidad de hidrógenos presentes. Por ejemplo, mi primer fórmula es azufre, utilizo sulfur y le agrego la terminación uro, sulfuro de dihidrógeno, porque son 2 hidrógenos. Siguiente, tengo bromo, le agrego la terminación uro y sería bromuro de hidrógeno. Siguiente, cloro, con terminación uro, cloruro de hidrógeno. Siguiente ejemplo, selenio, selenuro de dihidrógeno, porque son 2 hidrógenos. Y por último, yoduro de hidrógeno. Oxiácidos. Son compuestos que se forman a partir de 3 elementos. Hidrógeno, con número de oxidación de +1. Oxígeno, con número de oxidación de -2. Y un no metal, o en algunos casos un metal de transición, como cromo, manganeso, wolframio, tecnecio o molibdeno. Para nombrar esta familia de compuestos químicos, se comienza escribiendo el prefijo que indica el número de oxígenos, añadiendo la palabra oxo. Se continúa con otro prefijo para el número de átomos no metálicos. La raíz de este átomo lleva la terminación ato y su valencia en número romano entre paréntesis. Por último, las palabras de hidrógeno, sin tomar en cuenta cuántos átomos de este elemento están presentes. Para encontrar el número de oxidación con el que trabajará cada no metal, necesito asignar el valor de +1 al hidrógeno y -2 al oxígeno. Multiplicar ese valor por el subíndice de cada fórmula. En el caso de la primera, multiplico +1 por 2 y me va a dar +2. Multiplico -2 por 3 y me va a dar -6. Para que esta fórmula sea neutra, necesito un número que sumado al +2 y restado al -6 me dé 0. Ese número es +4.
Para asignar el nombre a esta fórmula me quedaría como trioxo, porque son 3 oxígenos, carbonato, porque estoy hablando del carbono, y entre paréntesis el número de oxidación, que es 4. Posteriormente, de hidrógeno, para terminar el nombre. En el siguiente ejemplo, asigno más 1 y menos 2 al hidrógeno y al oxígeno, multiplico por los subíndices y me quedaría más 1 por 2 más 2, y oxígeno menos 2 por 4 menos 8. ¿Qué número me hace falta que tenga el azufre para que esta suma me dé 0? Es el número más 6. De tal forma que al ponerle nombre a este compuesto me quedaría como tetraoxo, porque son 4 oxígenos, sulfato y entre paréntesis en número romano 6 de hidrógeno. Siguiente ejemplo. Le asigno más 1 al hidrógeno y menos 2 al oxígeno. Más 1 por 3 más 3. Menos 2 por 3 menos 6. ¿Qué número me hace falta que tenga el boro para que esta suma me dé 0? Más 3. Al asignar el nombre quedaría como trioxoborato, entre paréntesis el 3, que es el número de oxidación, de hidrógeno. Siguiente ejemplo. Le asigno más 1 al hidrógeno y menos 2 al oxígeno. Más 1 por 1 más 1, menos 2 por 4 menos 8. ¿Y qué número me falta que tenga el cloro para que esto me dé 0? Más 7. De tal forma que el nombre quedaría como tetraoxo, porque son 4 oxígenos, clorato, porque estoy trabajando con cloro, y entre paréntesis el 7, que es el número de oxidación, de hidrógeno. Último ejemplo. Asigno más 1 y menos 2 a hidrógeno y oxígeno. Más 1 por 1 más 1, menos 2 por 2 menos 4. ¿Qué número le hace falta al yodo para que esto me dé 0? Más 3. Como tengo 2 oxígenos, esta fórmula inicia como dioxo, yodato, entre paréntesis el 3, que es el número de oxidación, de hidrógeno. Sales binarias. Son compuestos formados por la unión de un no metal con un metal. Su nomenclatura se basa en anteponer el prefijo que indica la cantidad de átomos presentes en el no metal y agregar la terminación uro. Posteriormente, agregar la palabra de y el nombre del metal. Como ejemplos tenemos la primera fórmula. Tengo 3 azufres, el nombre sería trisulfuro, y tengo 2 aluminios, trisulfuro de dialuminio. Siguiente ejemplo, tengo 2 cloros, dicloruro de magnesio. Siguiente ejemplo, solamente tengo un bromo, bromuro de sodio. Siguiente ejemplo, tengo 2 flúor, difluoruro de cobalto. Y el último ejemplo, tengo 2 nitrógenos, dinitruro de triníquel. Oxisales. Son también conocidas como sales terciarias. Se forman por la unión de un no metal, el oxígeno y un metal. Para nombrarlas, se indica con el prefijo que señala la cantidad de oxígenos presentes, seguido de la palabra oxo. Se coloca enseguida el nombre del no metal con la terminación ato. Y por último se coloca la palabra de, el prefijo correspondiente para señalar el número de átomos presentes del metal y el nombre del metal. Cuando el anión se encuentra más de una vez, es decir, se encuentra encerrado entre paréntesis, en tal caso, para nombrarlo, se inicia con el prefijo complicado, el cual señala la cantidad de aniones presentes, y entre corchetes el nombre del anión. Los ejemplos son los siguientes. Mi primer fórmula, yo puedo observar que el anión, es decir, el grupo fosfato, se encuentra entre paréntesis y tiene un 2 afuera del paréntesis. Ese 2 me indica el nombre del prefijo complicado. En este caso, si voy a mi tabla, ese prefijo es bis. Anoto el prefijo bis y entre corchetes voy a anotar el anión.
que sería tetraoxofosfato. 4 oxígenos, tetraoxo, y como es fósforo, con terminación ato, fosfato. Cierro el corchete y voy a anotar la palabra D. Y tengo 3 veces el calcio. Entonces utilizo el prefijo tri-calcio. El nombre de esta fórmula sería bis tetraoxofosfato de tricalcio. Siguiente ejemplo. Tengo entre paréntesis el anión y un 2 afuera. Escribo la palabra bis, luego entre corchetes dioxonitrato y por último de magnesio. En el siguiente ejemplo no tengo entre paréntesis ningún anión, entonces este lo nombro como hectaoxo dicromato de dipotasio. Siguiente ejemplo, tengo el anión entre paréntesis y un 3 afuera. Utilizo mi prefijo complicado que sería tris. Tris tetraoxosulfato de dialuminio. Y el último ejemplo, tengo el anión entre paréntesis y un 4 afuera. Voy a utilizar el prefijo complicado que sería tetraquis. Y adentro, trioxobromato. Por último, de plomo. El nombre de este último compuesto sería tetraquis trioxobromato de plomo. Para finalizar, realizaré algunos ejercicios donde voy a identificar el grupo funcional y el nombre de los compuestos. Iniciaremos con el grupo funcional. Algunos compuestos son sencillos de identificar. Los más sencillos de identificar son los óxidos. En este caso, los óxidos solamente contienen oxígeno y un metal o un no metal. En este caso, yo puedo observar que de los ejercicios que me presentan, tengo un óxido metálico y un óxido no metálico. Posteriormente, puedo identificar los hidruros, porque los hidruros contienen un metal o un no metal con hidrógeno. En este caso puedo observar un hidruro. Posteriormente, podría yo identificar los hidróxidos. ¿Por qué? Porque contienen un grupo OH. Cualquiera de los compuestos que tenga aquí que tenga un grupo OH es un hidróxido. Y puedo identificar uno. ¿Qué más podría yo identificar aquí? Puedo identificar las sales binarias. Ellas contienen un metal y un no metal. Nada más. En este caso tengo 2 ejemplos de sales binarias. ¿Qué más podría yo identificar? Un hidrácido que contiene un hidrógeno y un no metal. La diferencia entre el hidruro y el hidrácido es que en el hidruro el hidrógeno va al final de la fórmula y en el hidrácido va al inicio. Muy bien, los compuestos que me quedan ahora son únicamente oxiácidos y oxisales. El oxiácido inicia con hidrógeno, como este caso. Y ya por último, la que me queda es una oxisal. Bueno, en este caso 2 oxisales. Voy a proceder a ponerles nombre. Ya una vez que identifique el grupo funcional del que se trata, puedo checar mis reglas de nomenclatura para poder asignarles el nombre. En el caso del primero, es un oxiácido, necesito saber con qué número de oxidación trabaja el fósforo. Recordamos, hidrógeno trabaja con más 1 por 3, más 3. Oxígeno trabaja con menos 2 por 4, menos 8. Y si quiero que esto me dé 0, necesito que fósforo trabaje con un más 5. Este nombre sería tetraoxofosfato, entre paréntesis 5, de hidrógeno. Siguiente nombre, tengo 2 hidróxidos, dihidróxido de calcio. Siguiente ejemplo, teluro de dihidrógeno. Siguiente ejemplo, tengo un anión entre paréntesis, entonces utilizo el prefijo complicado tris, tris tetraoxosulfato de dihierro. Siguiente ejemplo, trióxido de dinitrógeno. Ejemplo siguiente, dihidruro de calcio. Siguiente ejemplo,
dinitruro de trimagnesio. El ejemplo que sigue, yoduro de sodio. Siguiente ejemplo, trióxido de dicobre. Y el último ejemplo, trioxonitrato de sodio.